La semana pasada estuvimos hablando acerca de la iglesia que era columna y baluarte de la verdad y que el Señor nos mandaba a ser parte de la familia de Dios. Y así como nosotros tenemos una familia también sanguínea, también tenemos una familia espiritual por la cual ocuparnos. Sabemos que Dios nos ha mandado exigentemente cuidar de nuestra familia sanguínea, porque si nosotros tenemos un mal comportamiento con aquella familia que es nuestra primera familia, nuestra esposa, nuestros hijos, ¿cómo nosotros nos podemos conducir bien en la familia de Dios si nosotros no podemos conducirnos bien en nuestra familia? Es así como Dios nos invita a que no solamente nos fijemos en nuestra familia carnal, sino que aprendamos a dirigirnos bien en nuestra familia carnal para que aprendamos a ser bien familia de Dios, para que podamos disfrutar de ser familia de Dios. Y no como otras familias, quizás como hemos aprendido a nuestra forma de aprender, quizás en muchas ocasiones de tener familia. Muchas veces hemos visto que uno puede venir de familias con muchas disfunciones y no necesariamente la familia de Dios va a funcionar de la misma manera. Nosotros debemos aprender que la familia de Dios, debemos aprender a ser familia por medio de la palabra. Eso también nos ayudará a ser mejores padres, mejores esposos, mejores hermanos. Y así podremos tener una buena relación con nuestros hermanos también en la congregación. Es así como estamos en la carta de 1 Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo. Y estuvimos leyendo la semana pasada, terminando el capítulo 3. Y ahora vamos a comenzar con el capítulo 4. Quiero que me acompañen a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Y dice así: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen en ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana de poder disfrutar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos bendices, Señor. Tú bendices a tu pueblo. Gracias por tu palabra, gracias por esta carta que envió Pablo a Timoteo, que el día de hoy, Señor, nos dirige a cómo ser verdaderos hijos tuyos y cómo ser una verdadera iglesia tuya. Te pido, Señor, que podamos en esta hora adorarte en espíritu y en verdad, con corazones dispuestos a escuchar tu palabra, con corazones respetuosos y temerosos de ti, Señor, para aprender de ti. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos a la vida real, Señor, a que podamos tener un corazón que se vuelva a ti, que se humilla ante ti, Señor, que no es orgulloso, Señor. Un corazón, Señor, que está dispuesto, Señor, a escuchar de tu palabra y a guardarla en su corazón. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la palabra del día de hoy la traigo titulada Apartados de la fe. Y es que justamente nosotros estuvimos leyendo acerca de que la iglesia
era columna y baluarte de la verdad en los versículos que están anteriormente. Pero cuando nosotros llegamos antes del capítulo 4 al versículo 16 en Primera de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, o sea que se dio a conocer, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allá arriba en gloria. Nos damos cuenta que antes de partir el capítulo 4, versículo 1, nos damos cuenta que él propone y expone, aparte de decir que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, vemos que acá se nos presenta en el versículo 16 que grande es el misterio de la piedad. Una de las cosas que nosotros debemos entender y que los hijos de Dios entendían y que debemos reconocer es que este misterio es grande, indiscutiblemente grande. La Escritura lo dice, por lo tanto nosotros debemos fijarnos bien qué es lo que dice acerca de este gran misterio. Y lo otro que debemos entender es que este misterio nos lleva a la piedad. Una de las cosas, de los propósitos de entender este misterio, de comprenderlo y de leerlo, es que esto nos lleva hacia la piedad. Y es que así que justamente Jesucristo fue manifestado en carne, o sea que Él se dio a conocer a los humanos en carne, ya que Él se encarnó. Es Dios encarnado aquí en la tierra y fue justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y vemos que luego de eso, luego de dar esto, el versículo 1 parte diciendo: el Espíritu dice claramente. O sea, vemos primeramente que en el versículo 1 dice: pero el Espíritu, haciendo mención al Espíritu Santo. Ya si nos damos cuenta que esta palabra Espíritu está con mayúscula, está haciendo referencia al Espíritu Santo. Y no tan solamente hace referencia al Espíritu Santo, a medida de lo que dice anteriormente, dice: pero, a pesar de que lo anterior sea un misterio, vemos que hay un pero, dice: pero el Espíritu dice claramente. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que nos va a presentar ahora no tiene ningún obstáculo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está diciendo abiertamente, explícitamente, de una forma fácil de comprender. Por lo tanto, nosotros debemos fijarnos bien que esto no es muy complejo de entender, esto es algo muy claro y que debemos ser entendedores de la claridad que nos presenta la Escritura, de la claridad que nos trae el Espíritu Santo. No tan solamente el Espíritu Santo habla claramente, ahora debemos decir qué es lo que habla claramente. Hasta ahora no he visto qué es lo que habla claramente. Y el versículo continúa diciendo: en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Y es que si nosotros nos damos cuenta, hay una palabra muy específica que dice: en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Si somos bien honestos nosotros dentro del cristianismo, dentro de nuestro caminar cristiano y dentro de la historia del cristianismo, de todos nuestros hermanos que han participado en esta historia, siempre ha habido personas que se apartan de la fe. Y siempre ha habido apostasía, que es así como se conoce el apartarse de la fe. Durante todos los años, desde que Cristo Jesús ha resucitado, incluso desde el Antiguo Testamento, vemos que la apostasía existe. Siempre ha existido. Pero hay que fijarse precisamente en que da un detalle muy particular, que hay que fijarse que dice: en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Es que aquí vemos que va a haber un incremento en cuanto al énfasis que el Espíritu Santo pone. Ya que si siempre se asume que hay apostasía, la verdad es que el apóstol Pablo no escribiría acerca de eso. Escribiría de que nos cuidáramos de algunos que son apóstatas, porque siempre lo van a ver.
Y la verdad que es así, pero nos está mandando y nos está dirigiendo a que pongamos precisamente atención, que el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos va a haber más apostasía. Ahora, en este aspecto hay muchas corrientes acerca y posiciones de lo que es los últimos tiempos. Algunos dicen de que los últimos tiempos empezaron desde que Jesucristo resucitó. Algunos hacen mención y quieren referirse a los últimos tiempos a cuando se acerca la venida del Señor. Hay algunos que lo ven antes de la gran tribulación. Y hay un montón de dilemas acerca de eso que hasta el día de hoy los cristianos no se han podido poner de acuerdo en este aspecto, pero hay una libertad en la fe para poder ver este aspecto y poder tomar una postura. No es algo fundamental el tema de los últimos tiempos, ya que todo aquel que cree en Cristo Jesús tendrá salvación, y todo aquel que pertenece a la iglesia y que pertenece al cuerpo de Dios y es novia de Cristo, Él vendrá por ellos. Por lo tanto, nosotros siempre debemos estar preparados. El Señor siempre nos mandó a estar preparados, velando, orando. Por lo tanto, ese tema nosotros siempre debemos estar preparados. Ahora, cuando aquí se refiere y cuando vemos que Él nos dice que en los últimos tiempos habrá personas que se apartarán de la fe, hoy en día, aparte de todo eso, de lo que hemos visto durante toda la historia del cristianismo, vemos que hoy en día, también a través de las redes sociales, el impacto de la apostasía y de aquellos que se apartan de la fe ha ido incrementando mucho más. Y no sabemos hasta qué momento llegará ese incremento. O a lo mejor solamente estamos viendo un comienzo. Quizás en el futuro esto será mucho más masivo. Pero si nos damos cuenta, aquí hace un énfasis a que en ese momento va a haber justamente un incremento en cuanto a la apostasía, en cuanto a aquellos que se apartan de la fe. Y es que siempre, como les decía, siempre hay personas que se apartan de la fe, así como también hay siempre personas que tienen hambre. Sabemos que en el planeta hay muchas personas que tienen hambre, ¿cierto? Pero cuando eso se extiende mucho más continentalmente o globalmente, eso se le llama hambruna. Cuando es más generalizado, lo llamamos hambruna. Así también cuando nosotros vemos las Escrituras y vemos que nos dice acerca de lo que pasará en los últimos tiempos, se conoce esto como la apostasía. Aquellos que se apartan de la fe. Y hemos visto ejemplos de predicadores muy famosos, predicadores de mucha influencia, de grandes iglesias, que han apostatado de la fe, que han predicado y se han desviado predicando otro evangelio que no es el evangelio que Cristo mandó a su iglesia a ser columna y baluarte de la verdad, sino otro evangelio, y justamente que muchos pastores y muchos maestros han caído en estas corrientes porque justamente una de sus maneras de ceder y apartarse de la verdad es por mantener contentas a las personas, ya que muchas veces hablar de pecado es algo incómodo incluso para ellos mismos. Cuando nosotros preparamos las predicaciones, muchas veces nos vemos confrontados de manera de decir, el Señor está hablando en mi vida para que haya un cambio y yo también tengo que enseñarlo a los hermanos. Por lo tanto, usted siempre debe ver y entender también de parte del liderazgo que el liderazgo no es perfecto. Por lo que muchas veces predicaremos cosas que el Señor va a estar trabajando en nosotros, no de manera hipócrita diciendo que eso no me afecta en mi vida, sino incluyéndome que el Señor seguirá trabajando en su iglesia. Pero muchos de aquellos que se han apartado de la fe lo han hecho con la motivación de mantener contentas a las personas, ya que muchas veces en la sociedad se maneja y es empujada por el éxito, por el concepto de éxito que tiene la sociedad. Y muchas veces nosotros pensamos, ¿cómo mide la sociedad el éxito? Bueno,
La sociedad mide el éxito a base de números, a base de encuestas, a base del tamaño quizás de la iglesia que podamos tener, o el éxito también de la cantidad de personas que podamos tener. Y es que cuando nosotros nos enfocamos en los resultados y somos motivados por ese resultado, va a ocurrir un problema en la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a estar priorizando el concepto que tienen los hombres, el reconocimiento de los demás, dejando de priorizar el reconocimiento que viene de parte de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos encajar y buscamos cumplir con las expectativas de las personas o incluso con las expectativas de los mismos hermanos en la iglesia para que se sientan bien o no cumpliendo nuestra misión de explicar y predicar la palabra de la manera más honesta posible, estamos cediendo y dejando de ser columna y baluarte y sostén de la verdad. Para ser columna y ser sostén hay que tener firmeza. Y muchas veces aquellos que se han apartado de la fe han decidido dejar de ser firmes con el propósito de buscar y conseguir aquel éxito que da el mundo. Y esto no significa, hermanos, que todas las iglesias grandes y todos los pastores que están ahí han sido y han sucumbido ante la apostasía y ante el apartarse de la fe. Esto quiere decir que hay muchas iglesias que han tenido éxito bajo esta premisa. No quiere decir que todos, pero sí quiere decir que va a haber un gran porcentaje que lo mejor lo hace para buscar el reconocimiento de los hombres y no el reconocimiento de Dios. Y hay que tener dos cosas en mente que muchas veces nosotros cuando pensamos en la apostasía, pensamos de aquellos que salen de la iglesia, pero debemos entender que tanto hay apóstatas que están dentro de la iglesia, incluso aún ocupando puestos de liderazgo, de pastorado, para enseñar y apartar de la fe a las personas, estando conscientes de ello. Y así también tenemos apóstatas, aquellos que se apartan de la fe, que también se retiran de la iglesia. Hace un tiempo atrás en Estados Unidos se dio un caso muy conocido de un predicador que, no voy a dar nombres, pero tenía una gran iglesia de 20,000 personas. Y esta persona de un día para otro, bueno, la semana anterior de que él se retirara de su iglesia, anunció a los hermanos de que ya no iba a estar pastoreando porque su matrimonio se terminaba, que iba a divorciarse de su esposa. Y él justamente a la semana después presentó su renuncia a la iglesia, pero no tan solamente a la iglesia, sino que a la fe cristiana, pidiendo disculpas a la comunidad LGTB por todas las cosas que él predicó en contra de ellos. Ahora actualmente se sabe que él tiene un amorío con un hombre. Pero nos damos cuenta cómo la apostasía muchas veces se mete en nuestras iglesias. Y para que nosotros entendamos un poco mejor qué es la definición de apostasía, podemos decir lo que es apartarse de la fe que se profesa creer y de esas prácticas que se regían nuestras vidas. Eso es la apostasía, una persona que se aparta de aquella fe que profesaba decir creer y que esa fe hacía que regía el comportamiento en su vida. Y es que explícitamente la apostasía exige necesariamente conocer la verdad. Porque una persona que no conoce la verdad no puede ser una apóstata, ya que no ha estado en la fe, no se ha acercado a la fe. Porque aquellos que han apostatado de la fe se han apartado de aquello que creían y ejecutaban como comportamiento de vida. Aquellos que han creído en las Escrituras rigen su comportamiento y su vida a través de lo que
dice la palabra de Dios. Y aquellos que se apartan dejan de creer en eso y dejan que la palabra de Dios rija el comportamiento de sus vidas. Y es que la apostasía necesariamente necesita y exige conocer la verdad. Y la apostasía no tan solamente la vemos ahora actualmente, sino que se ha dado hace mucho tiempo atrás. Uno de los casos más conocidos, podríamos decir, es aquel en el Éxodo, el pueblo de Dios que fue liberado en Egipto, fue librado de Egipto. Vemos que en un momento ellos viendo tanta cosa, le dicen a Aarón, haznos un becerro de oro, apartándose del Señor. Ellos sí conocían la verdad de Dios. Ellos habían participado en su liberación, habían visto los milagros que Dios había mandado a Egipto. Ellos participaron de los milagros asombrosos y la capacidad que tenía Dios para librarlos de los egipcios, abriendo el mar, dándoles de comer en el desierto, cuidándolos del sol, guiándolos de día. Y aún así, viendo toda la capacidad y conociendo de Dios, ellos tomaron la decisión de apartarse de aquel que lo había rescatado y que lo había sustentado hasta el día de hoy, para voltearse a una imagen, a un becerro hecho de oro. Mientras Moisés estaba arriba, recibiendo las piedras de los mandamientos que el Señor le dejó, vemos que ellos se apartan. Se apartaron de la fe en Cristo, se apartaron de la fe en Dios, se apartaron de todas las promesas, las promesas proféticas acerca del Mesías. Eso ya no cuenta. Todo lo que ha hecho Dios para librarnos, la alimentación, el pensar que nos va a guiar a un nuevo lugar, una tierra prometida. Y es que justamente cuando nos damos cuenta que hubo ese comportamiento, ¿cómo le fue a ellos? ¿Cómo le fue al pueblo de Dios? Sabemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, entró a la tierra prometida. Pero sabemos también que no fue esa generación la que entró. Dios cumplió con su promesa, pero no fue esa generación la que entró. Por lo tanto, la apostasía tiene consecuencias severas. Tiene consecuencias severas. No tan solamente el pueblo de Israel, ellos atendieron acerca y cayeron en la apostasía, sino también, si nos damos cuenta, hace un tiempo atrás en esta misma carta estuvimos predicando acerca de Himeneo y Alejandro. Si nos vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, cuando estuvo hablando acerca de pelear la buena batalla, en el versículo 19 dice lo siguiente: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto la fe algunos, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Vemos que Himeneo en esta carta en Primera de Timoteo y Alejandro aún seguían siendo parte de la iglesia. Y aquellos que estaban dentro de la iglesia estaban desviándose de la fe, y no tan solamente ellos, sino que ellos estaban enseñando aquellas desviaciones de la fe, enseñándoles eso a los hermanos. Es por eso que Pablo exhorta a Timoteo y lo anima a decir: pelea la buena batalla. Hermano, por algo te encargué que te quedaras en Éfeso, para que cuides de los hermanos, para que cuides de las ovejas. Es que van a haber hermanos y van a haber personas que se van a desviar de la fe. Y muchas veces por diversos motivos. Hay algunos que la van a desechar por completo, pero hay algunos que comienzan a recibir
enseñanzas no adecuadas de algunos que obviamente quieren desvirtuar el mensaje de Cristo Jesús. ¿De qué se apartaron ellos? ¿De qué verdad se había apartado Himeneo y Alejandro? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le dice? ¿Qué es lo que viene leyendo hace toda la carta acerca de qué debe sostener la iglesia? ¿En qué debe ser firme? ¿En qué debe ser columna? Acerca del mensaje, del misterio de la piedad, que Cristo fue manifestado en carne, contemplado por los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este era el mensaje por la cual la iglesia debe ser columna, baluarte y sostén de la verdad. Dice el versículo 1, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Cuando habla acerca de espíritus engañadores, está haciendo alusión acerca de las personas que están enseñando engaños. Y que justamente aquellos que atentan contra la predicación que la iglesia debe mantener firme son aquellos que se han apartado de la fe. Y quiero que leamos segunda de Juan, capítulo 1. Bueno, Juan tiene un solo capítulo, versículo 7. Vamos a leer segunda de Juan, versículo 7. Y dice así: pues muchos engañadores han salido al mundo que no profesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Aquí si nos damos cuenta, hermanos, Juan plantea algo muy crucial acerca que muchos engañadores han salido al mundo. Y son a lo mismo que se refiere el apóstol Pablo. Van a haber muchos engañadores. Y estos engañadores que salieron al mundo, dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y debemos cuidar, hermanos, porque hay muchas doctrinas hoy en día que se están levantando acerca que Cristo Jesús, que Dios se encarnó, que el Hijo de Dios se ha encarnado y nos ha visitado aquí en la tierra para morir por nuestros pecados. Hay algunos que creen que solamente un espíritu se introdujo en un humano, influenció en representación de Jesucristo. Hay también corrientes que, así como expresan los testigos de Jehová, creyendo que Jesucristo fue creado en algún momento. Jesucristo es una creación de Dios. Sabemos que Cristo Jesús es el Hijo eterno de Dios y siempre ha existido junto con Dios. Y esto es lo que nosotros debemos defender al momento de predicar a Jesucristo. Predicar a Jesucristo que se ha encarnado. El Verbo se ha hecho carne. Así lo expresa el libro de Juan. El Verbo se ha hecho carne, se ha encarnado. Por lo cual hoy en día han salido muchas falsedades, muchas herejías que apuntan hacia la unidad y solamente queriendo desechar y blasfemar contra la primera persona del Padre, la segunda el Hijo y el tercero el Espíritu Santo, blasfemando contra ellos, que el Hijo solamente es una creación de Dios y el Espíritu Santo solamente una creación que se manifiesta a Dios. Pero sabemos que el Espíritu Santo, el Hijo de Dios y el Padre son Dios y ellos son uno solo. Pero debemos tener cuidado, porque si nosotros no conocemos que Cristo Jesús se hizo carne y vino aquí en la tierra, podemos ser engañados. Y es que nosotros debemos entender la gravedad de esto, porque aquellos que tengan un mal concepto de Cristo Jesús, aquellos que crean otras cosas diferentes acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca de Cristo Jesús, no podemos tener certeza de la salvación, porque aquello que nos da salvación es la fe en Cristo Jesús, pero el Cristo Jesús que nos muestra las Escrituras.
no aquellos que los engañadores han presentado. Por eso debemos tener mucho cuidado. Continúa diciendo el versículo 8 en 2 de Juan, capítulo 1, verso 8, dice: tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Y si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Es algo fuerte esto. La verdad es que es un poco duro, debo reconocerlo. Es un poco duro aquí las palabras de las Escrituras. Y eso a veces puede intimidar un poco, que sea un poco duro, pero es lo que dicen las Escrituras. Por lo tanto, aquellos que traen mala enseñanza, no por ignorancia, sino que habiendo conocido, pero resistiéndose a la verdad. Porque hay muchos que por ignorancia han sido enseñados y desviados de la fe, pero cuando alguien viene con la correcta enseñanza a través de la palabra de Dios, el corazón que quiere agradar a Dios no se resiste a la verdad, sino que busca en las Escrituras y se vuelve del corazón pecaminoso. En cambio, aquel que es apóstata se ha desviado de la fe conociendo lo que aquí dice, entendiendo y sabiendo las afirmaciones que hace el libro de 2 de Juan, que Cristo Jesús se hizo carne. Todos aquellos que digan lo contrario, la Biblia expresa que no son de Dios, no tienen ni al Padre ni al Hijo. Y no teniendo al Padre y no teniendo al Hijo, por lo que vemos en las Escrituras, no hay salvación. Por lo tanto, muchos de aquellos que pueden escuchar este mensaje se negarán a la enseñanza y persistirán en sus falsedades. ¿Por qué? Porque mediante la hipocresía, en el versículo 2 de 1 de Timoteo 4, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Hermanos, hay personas que son apóstatas y al momento de escuchar este mensaje de verdad acerca de que Cristo Jesús ha venido en carne y de que nosotros debemos predicarlo, no quieren comprender. ¿Por qué? Porque tienen cauterizada la conciencia. Cuando una persona, yo recuerdo cuando era pequeño y se me rompía a veces algunas venitas de la nariz y sufría de sangrado, mi mamá siempre aplicaba algunas cosas que me decía que era para cauterizar la vena. Y es que justamente cuando nosotros cauterizamos un lugar, creamos una marca, creamos una huella, pero también paramos el flujo de la sangre. Por lo cual aquellos que tienen cauterizada la conciencia, tienen presa la conciencia y ellos mismos no quieren entender por más que en este momento estén escuchando la palabra. Aquellos que tienen cauterizada la conciencia jamás plantearán el hecho que deben cambiar, que deben ir al arrepentimiento, que deben cambiar su manera de pensar, porque tienen cauterizada la conciencia. Versículo 3. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos. Bueno, hermano, entonces desde el día de hoy, nadie de aquí se puede casar, ¿ya? Vamos a hacer algo que se llama el celibato. Ya, ahora todos los hombres de Dios se van a casar con la iglesia, ¿ya? Así como Cristo Jesús, y no vamos a tener esposa. ¿Ok? Bueno, si les suena parecido eso de algún lugar, solamente es coincidencia. Y dice, y mandarán a abstenerse de algunos alimentos. Por eso, hermanos, no coma carne en Semana Santa. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta,
dice, pero el Espíritu dice claramente. Cuando nosotros vemos claramente, vemos que estas son enseñanzas de engañadores y son doctrina de demonios. Es triste, asusta un poco saber que personas tienen cauterizada la conciencia, independiente que quien lo intente persuadir puede ser Dios mismo en persona, pero ellos por decisión propia han tomado una postura de apartarse de la verdadera enseñanza, cauterizando la conciencia y apartándose de la fe. Eso es lo que es un apóstata. Aquí dice que algunos prohibirán casarse y abstenerse de alimento. Pero cuando vemos en el Génesis lo que dice Dios y expresa Dios, dice que no es bueno que el hombre esté solo. Esto es algo que Dios expresó. Ahora, si nosotros pensamos ser más sabio que Dios, instruir a Dios, que de alguna u otra manera hay que estar solo, la Biblia, habla acerca del don de continencia, acerca de no tener esto. El apóstol Pablo lo tenía y él no necesitaba tener una esposa, pero son cosas muy puntuales acerca del evangelio. No es para todos. El bien principal y el bien para todos que Dios expresa es que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Por lo tanto, necesitamos casarnos. Los hombres necesitamos tener una mujer, así como las mujeres necesitan tener un hombre. Es porque Dios vio que era algo bueno. Todo lo que Dios creó es algo bueno. Y todo alimento es santificado, recibido, si es recibido con acción de gracia, si es recibido con oración, porque es purificado por medio de ella y por la palabra de Dios. Hermanos, no escuchemos de aquellos que no hablan las Escrituras, que no hablan del Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio que dice la Escritura. No escuchemos a aquellos que por alcance de nombre predican de Jesús, pero predican a un Jesús que no es el de la Escritura. No todo aquello que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso es algo que debemos saber, pero debemos comprender que debemos escuchar el verdadero evangelio. Jesucristo vino aquí a la tierra para salvarnos, rescatarnos, y por medio de creer en Él y en su resurrección es que podemos tener salvación. Y la iglesia ha sido mandada y Dios la ha designado soberanamente para que la iglesia cumpla ese trabajo. Ningún otro ente más, sino que solamente la iglesia sea la que profese acerca de las verdades del evangelio. Por lo tanto, hermanos, no escuchemos a aquellos que vienen a predicar otro evangelio. En este último tiempo se ha visto que muchos predican solamente desde el testimonio y proponen predicar solamente del testimonio de lo que Dios ha hecho en ellos y no predicar el evangelio. Es que, ¿qué pasará si nosotros predicamos el evangelio, si nosotros predicamos solamente el testimonio de que Dios ha hecho algo bueno en mi vida, me ha cambiado? ¿Acaso usted cree que eso va a hacer cambiar el parecer de alguien? Ahora, si yo le pongo en esta situación, si usted escuchara a otra persona de otra religión y que le contara a él cómo esa religión ha cambiado su vida, ha arreglado su matrimonio, ha arreglado su hijo, su salud, lo hace más contento, se siente más joven, ya no está enfermo, tenía cáncer y ahora ya no tiene. Ahora, por el testimonio de esa persona, ¿usted va a renunciar a Cristo Jesús por ese testimonio? Por eso quiero que ustedes entiendan que el testimonio es útil para respaldar lo que Dios ha hecho, pero cuando la iglesia tiene que hacer un trabajo, la iglesia debe predicar el evangelio de Cristo resucitado. Ese es el principal medio por la cual Dios transforma a las personas, porque el testimonio sirve para confirmación de lo que Dios ha hecho, pero el que tiene poder para transformar sus vidas y mi vida y de aquellos que no han conocido a Cristo Jesús es solamente su evangelio. Y esto puede ser muy repetitivo, pero si las escrituras dicen que el evangelio tiene poder, lo repetiremos cuantas veces sea.
porque hay poder en la palabra de Dios. Y el creer que necesitamos actualizar el mensaje, cambiarlo, es asumir que el Evangelio no tiene poder para transformar vidas. Por lo tanto, hermanos, no creamos en aquellos mensajes. La verdad de Cristo, hermanos, seguirá siendo atacada siempre. Siempre encontraremos ataques acerca de la fe y aunque pase el tiempo, de hecho, eso va a aumentar. No se espere algo diferente. Va a aumentar los ataques y los apóstatas seguirán incrementando. Es algo que la Escritura nos dice. Pero justamente, como Pablo le decía a Timoteo, la iglesia es columna y sostén de la verdad. Debemos estar firmes. Siempre habrán apóstatas y seguirán habiendo. Pero nuestro deber, nuestra misión, es seguir predicando la verdad de Cristo Jesús, hermanos. No prestemos atención de aquellos que quieren alejar la iglesia de la verdad de Cristo. Más bien, estemos en oración, firmes, aprendiendo todos juntos de su palabra.